Hola chicos, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo esta sesión. Una vez más es un placer para mí acompañarlos el día de hoy. El día de hoy vamos a estar trabajando con la clase de farmacología práctica. Es un tema muy interesante, es un tema que a mí me apasiona mucho y pues nada, una vez más soy José Soto. Ya he participado con ustedes en anteriores sesiones y pues si no hay mucho que decir, comencemos. Entonces, denme un segundito y comenzamos. Número uno y muy importante, siempre es importante el back to basics, recordar los conceptos básicos y el concepto fundamental el día de hoy es qué es la farmacología, porque realmente creemos saber qué es la farmacología, pero la farmacología no solo es saber qué hace un medicamento, ¿no? La farmacología es una ciencia muy compleja. En realidad es que es una ciencia que tiene en la Tierra existiendo muchísimo tiempo, incluso desde antes de que la medicina fuera conocida como lo que es hoy día, desde que la medicina era natural, por así decirlo, desde que éramos una medicina pues sí, curativa con base en los efectos naturales. La farmacología tiene una base en la toxicología. Comparten una rama muy íntima, comparten espacio en el ámbito científico y su aplicación de ambas es muy similar. Muy bien, ¿qué es la farmacología? Básicamente es una ciencia que va a estudiar tanto la composición como las propiedades, la acción terapéutica, ojo, ahorita vamos a hablar de eso, de un medicamento o de una sustancia, porque bueno, primero que nada hay que entender que una sustancia puede ser un medicamento o puede ser un veneno. Todo depende de la dosis, como dice Paracelso. Y además me encanta esta definición de la OMS porque menciona esta parte, ¿no? Denme un segundito. Menciona esta parte que dice composición, acción terapéutica. Ojo, no todos los fármacos van a ser siempre buenos. Hay fármacos que pueden llegar a ser muy tóxicos o muy dañinos y el efecto no es necesariamente bueno. Entonces, no estamos recurriendo al efecto terapéutico, estamos cayendo en un efecto lesivo, en un efecto secundario, en un efecto no deseado o una reacción adversa, ¿no? Porque también pues existen las reacciones adversas en el mundo de la medicina. Entonces, eso es básicamente la farmacología y aquí pues te pongo de fondo unas tabletas, unas grajeas, unas cápsulas, unas perlas, que pueden ser de lo que tú quieras. Entonces, continuemos. Ahí. Bien, rutas de administración. Y esto es bien importante porque las rutas de administración van a definir tanto la cantidad de fármaco que llega al torrente sanguíneo o a la lesión o al punto específico o al receptor, como quiera llamarlo, se definirá en dos grandes grupos. Y estos dos grandes grupos es bien importante que los conozcamos porque si no, vamos a hacer un regadero. Primero tenemos la vía enteral. Enteral se refiere a todo lo que va a tener contacto en algún momento, tarde o temprano, con el estómago, el intestino y las mucosas intestinales meramente. ¿De acuerdo? Denme un segundito. Entonces, perdón, tuve aquí un pequeño problema técnico, pero ya estoy solucionándolo. Ok, entonces decíamos que la ruta enteral es todo lo que va a tener contacto en algún momento con las mucosas, que pueden ser la mucosa oral, la mucosa gástrica, y pues también aquí es bien importante reconocer que tenemos muy pocas. La vía oral, por excelencia, o sea, todo lo que yo voy a administrar a través de la boca, que en su mayoría de los fármacos pues serán el 80, 60%, 70% de ellos, porque la mayoría vienen en presentaciones como cápsulas, como lo son tabletas, como lo son grajeas, algunas veces perlas, cápsulas de acción prolongada, tabletas de acción prolongada, como la aspirina, por ejemplo, y también aplica aquí la vía sublingual. ¿Por qué la vía sublingual? Porque la vía sublingual es meramente el contacto con una mucosa, que es específicamente el área debajo de la lengua, ¿de acuerdo? Donde se pone la cápsula, se le pide al paciente que levante la boca, la lengua, perdón, iba a decir la boca, pero que levante la lengua y colocamos aquí
su pastilla. Y eso va a tener un proceso de absorción. Este proceso de absorción va a ser muy importante porque todo ese material farmacológico, toda esa sustancia farmacológica, todo ese medicamento se va a absorber en la mucosa sublingual y va a permitir el acceso directo hacia los intestinos, hacia el estómago y meramente, por supuesto y claro, hacia los receptores específicos intratraqueal. Y este es un método ya un poco menos convencional cada vez. El método intratraqueal se hace a través, pues sí, de un tubo, ¿no? El paciente se encuentra intubado por X o Y razón. Por ejemplo, puede ser un niño que tenga taquicardia, no sé, síndrome de distrés respiratorio agudo o síndrome de membrana hialina que requiera una dosis de surfactante, ¿no? Y el paciente está intubado y es como, oye, ¿cómo se lo administro? Pues lo administramos intratraqueal a través del tubo. Obviamente la dosis va a ser el doble o el triple de grande porque hay que considerar que mucho de ese fármaco se va a perder en la mucosa gástrica y la cantidad específica para poder tener un efecto terapéutico favorable sobre el paciente pues va a ser muy corta y entonces tenemos que multiplicar o a veces triplicar las dosis convencionales para poder tener un efecto deseado. ¿De acuerdo? También vamos a ver la vía parenteral y es toda vía que no tenga contacto con las mucosas. Y aquí, por ejemplo, del lado izquierdo, te pongo una muy bonita imagen, aquí te la pongo, de la que es como más recurrida por excelencia, ¿no? Las inyecciones. Dígase que es una vía intramuscular en la que la jeringa, la aguja, tiene que perforar la fascia muscular para poder liberar el fármaco, la vía subcutánea en la que solamente tenemos que perforar la epidermis y la dermis para poder liberar el fármaco. Esta es un poco menos recurrida, pero también es muy útil, por ejemplo, en los pacientes que se les tiene que inyectar heparina o enoxaparina. La vía intravenosa en la que literalmente el ángulo es el principal aliado o enemigo, ¿no? Y aquí es bien importante, ¿por qué? Porque vamos a picar meramente un vaso y vamos a permitir que este flujo de líquido ingrese al torrente sanguíneo. Y este es un proceso que no hacemos necesariamente con una jeringa, lo podemos hacer pues con un catéter central, un punzocat normal, común y corriente, ¿no? También aquí podemos la vía intradérmica en la que solamente vamos a perforar la dermis para liberar una cantidad de fármaco específica, ¿no? Pero también aquí te menciono la línea intraósea y justamente ahorita pues que está como de moda el update en emergencias pediátricas. Bien, pues esto es bien importante porque cada vez es más recurrido y menos específico para el niño. Ahora ya lo podemos hacer en muchísimos pacientes, ¿no? Que es literalmente, vamos a seleccionar un hueso, ignora mi hueso, está horrible, y vamos a perforar de forma recta a 90 grados la diáfisis, entre la diáfisis y la epífisis, o sea, la metáfisis del hueso. ¿De acuerdo? Hay muchos sitios de punción, está la tibia, está el fémur, la cresta ilíaca, el húmero. Antes se usaba también el esternón, pero hoy día ya aquí no hacemos esas cosas porque aparte la aguja para poder taladrar el esternón era lejos de costosa, era muy rudimentaria y pues imagínate cómo darás RCP ahí, ¿no? Entonces, imposible. Y también la vía intraósea pues tiene la propiedad de que es mucho más fácil de acceder que una línea intravenosa y pues que es también bastante segura y puedes administrar básicamente todo por ahí, excepto la glucosa. No es que esté contraindicada totalmente, pero sí es una contraindicación relativa, sobre todo si consideras que la glucosa puede pues elevar el riesgo de poliomielitis, ¿no? Que para los que no saben qué es la poliomielitis no es nada más y nada menos que una infección del hueso. Y pues no es como que una contraindicación específica o total, pero sí es relativa, ¿de acuerdo? Y es bien, bien padre saberlo. Además, es otra cosa que sí es una contraindicación así, 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 totalmente específica y totalmente innegable e irrevocable e indebatible sobre el catéter intraóseo, lesiones en ese mismo hueso, osteogénesis imperfecta, algunas osteopatías, el cáncer de hueso, el osteosarcoma en cualquiera de sus estadios, no es una contraindicación
absoluta, pero sí hay que tener como en cuenta que es relativa, ¿no? Sobre todo el osteosarcoma grado tipo 2 o tipo 3 son los más relevantes. Y también pues hay que tener en cuenta que la osteogénesis imperfecta y la osteopenia maligna, pues hay que como que tenerles mucho cuidado porque podríamos generar lesiones irreversibles en el hueso, ¿no? Y pues porque el intraoso es literalmente perforar el hueso. Entonces, ya hablamos de la intramuscular ya te la expliqué, la subdérmica también y la tópica. La tópica es como la menos socorrida de todas, pero pues también es útil, ¿no? Y sobre todo cuando hay como dermatitis, dermatosis, por ahí alguna quemadita incómoda, una lesión muscular, que te digan, me voy a poner el Voltaren Emulgel, ¿no? Y ahí te pones tu crema. Los tópicos son todo aquello que es untado, que son cremas, que son pomadas, que son bálsamos. La cosa esta del avelo, ajá, que usamos cuando se nos parten los labios, es una vía parenteral y es meramente una vía tópica. Entonces, no tiene nada de malo, es bastante útil, es la más accesible muchas veces, pero también la que menos cantidad de fármaco retiene al momento de administrarse. También aquí está pues una vía cada vez menos común, incluso en los niños, que es la vía intrarrectal, los supositorios o los queringazos, ¿no? De algo por el recto. Sobre todo porque pues hoy día hay que humanizar mucho el tema de la administración de fármacos y pues hay que cuidar el pudor de los pacientes, ¿no? Sobre todo de niños, yo creo que a la mayoría de nosotros todavía nos tocó que nos pusieran un increíble supositorio para cualquier cosa y llega a ser incómodo. Yo lo recuerdo y de verdad es algo que no quiero volver a vivir. Pero pues también es importante que sepamos que los supositorios forman parte de la vía parenteral. Aquí no está, pero te lo voy a agregar porque sí es muy importante que hablemos sobre el ADME. El ADME no es nada más ni nada menos que un acrónimo de lo siguiente: liberación, perdón, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Que esto pareciera muy complicado, pero la verdad es que son las leyes básicas de la farmacología. ¿Por qué? Porque una vez que yo me tomo mi pastilla de ketorolaco, ese fármaco, una vez que llegue al intestino, lo voy a dibujar aquí, una vez que llega al intestino, se va a disolver en el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se va a encargar de desaparecer ese fármaco. Bueno, la cápsula, el gradiente, lo que le llaman vehículo CBP. Y en la molécula del fármaco, que la voy a dibujar con puntitos de otros colores, es la que va a viajar directamente hacia los receptores. Se va a absorber y viaja a los receptores específicos y esta parte es la distribución. Una vez que llega al receptor específico, voy a dibujarlo con otro color, uno más bonito. Una vez que ese fármaco llega a su receptor específico, se unen. Entonces, ya una vez unidos esos fármacos, van a metabolizarse y hacer el efecto. Entonces va a empezar el proceso de desinflamar, va a empezar el proceso de controlar el dolor, que es el ketorolaco en este caso, ¿no? Y una vez que ya logró todo eso, pues se tiene que salir, porque como dicen en Shrek, todo lo que entra sale. Y es mejor afuera que adentro, entonces es una realidad que los fármacos se van a tener que excretar. La mayoría de los fármacos se excretan a través de la orina o de la popó. Aunque hay fármacos que se pueden excretar por el sudor, hay fármacos que se pueden excretar por el vómito, por los ojos o en las lágrimas, pero la mayoría, la leche materna, perdón, la mayoría de ellos se van a excretar a través de la orina y de la popó. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay dudas hasta aquí, vamos a continuar. Bien, ahora, definiciones básicas, porque pues esto sí es bien importante, ¿no? Conocer y definir qué es qué cosa. Farmacocinética. Básicamente es la ciencia que estudia cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y excreta el medicamento. Lo que el cuerpo le hace al fármaco. Básicamente eso es la farmacocinética. Cómo el cuerpo afecta al fármaco. Y la farmacodinamia es el proceso en que se examina cómo el fármaco actúa en los receptores, activa o inhibe funciones específicas en el cuerpo. Básicamente, te lo traduzco al cristiano, es lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Cómo es que ese fármaco ayuda
o daña al cuerpo. Y pues aquí hablábamos del proceso del ASME, ¿no? Aquí lo tienes de nuevo. Administración, liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Y aquí pues dependerá del tipo de fármaco, el receptor que necesiten, ¿no? Algunos fármacos son, actúan en los receptores alfa, algunos en los receptores beta, algunos actúan en los receptores delta, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Bien, ahora, infusiones, porque esto es muy importante y es algo que vamos a recurrir mucho en la medicina de emergencias. Ay, 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 ay. Ok, las infusiones se ocupan como un método constante de administración del líquido o fármaco directo en el torrente sanguíneo. No hay nada más. Y hay muchísimos fármacos que se pueden usar. Aquí te enumero los tres principales que usamos, por ejemplo, en urgencias, que son vasopresores, sedaciones, analgésicos, beta bloqueadores, bloqueadores neuromusculares. También podemos llegar a hacer uso de antibióticos, por ejemplo, en el paciente con choque séptico. Y por la mayoría de estos fármacos se necesita aplicar y dosificar en equipos como este. Este de aquí pues, es un equipo muy moderno, es un infusor de 4 canales, 4 jeringas, también es útil, ¿no? Pero no es necesariamente el que tenemos que usar porque son los más raros. Ahora, fórmulas, y esto es bien importante, ¿de acuerdo? Vamos a obtener la concentración. Por ejemplo, si mi fármaco lo voy a administrar, lo voy a convertir en microgramos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo voy a convertir? Multiplicando miligramos por 1000. Por ejemplo, es tan simple como esto. Yo tengo una ámpula de norepinefrina, ¿no? Y mi ámpula de norepinefrina viene en 4 miligramos sobre 4 mililitros. Entonces, 4 miligramos por 1000, pues me dan 4000, ¿no? Es una matemática muy simple. Esos 4000 los voy a dividir entre los mililitros, porque pues tengo que saber cuántos mililitros voy a usar, ¿de acuerdo? Entonces son 4000 y vamos a suponer que esta vez vamos a usar 250 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, ahora se divide también entre 60. Es tan simple como esto, como hacer esa matemática. Y pareciera absurdo, pero la realidad es que es bastante práctico y es bastante sencillo. Y además, pues nos va a resolver la vida gran cantidad de veces, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos la matemática, es 4000 entre 250, eso me da 1.6 entre 60. Quiere decir que por cada mililitro tengo 0.026 microgramos de norepinefrina, suponiendo que sea una infusión de 4 miligramos, porque podemos variarla, ¿no? De 8, 16, 20, dependiendo de lo que necesitemos en nuestro paciente. Pero generalmente el estándar es de 8 en 100 o de 8 en 250. Es bien importante que lo conozcamos. Ahora, dame un segundito para borrar este cuadro de texto. La tecnología no es muy mi amiga, entonces, pues ahí tenemos un pequeño, un pequeño problema. Bueno, no, bien, ahora vamos a calcular la velocidad de infusión. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar o cuánto tiempo va a durar mi infusión? Y esto es bien, 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 bien simple, ¿va? Vamos a primero a calcular la dosis. Por ejemplo, yo quiero administrar 0.5 0.05 microgramos de Nore por 70 kilos del paciente entre 0.026. Entonces, si yo hago esa simple matemática, tengo como resultado lo siguiente. 0.05 por 70 entre 0.26 quiere decir que le tocan
0.21 mililitros por minuto. Y eso es lo que yo voy a calcular en mi bomba de infusión. Aquí busco en mi bomba la cantidad de 0.21 y es lo que voy a administrar. ¿De acuerdo? Las bombas de infusión son muy sencillas de usar, entonces no hay mucho pierde. ¿Y cómo voy a saber que la dosis que estoy administrando es la adecuada? Bien simple. Voy a calcular ahora al revés. Voy a tener que sacar todas mis fórmulas, evidentemente, para poder hacer lo siguiente. La velocidad de infusión, que era de 0.21 por, en este caso, la concentración que era de 0.26 entre el peso del paciente, nos da como resultado 0.0008. Es aproximado. Generalmente esta dosis no nos va a dar siempre el cálculo exacto, pero es importante que sepamos que dependerá de algunas variantes, ¿no? Dependerá del peso, dependerá un poco también de la cantidad de líquido administrado, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre va a tener como así 0.05. A veces puede ser un poquito más, un poquito menos, pero ahí habrá que variar un poco y jugar un poco con la cantidad de líquido, si tiene que ser muy, muy estricto para poder administrar el adecuado al paciente, pero generalmente hay como variaciones de más 5 menos 5 más 5 y no hay tanto problema nunca. Un segundito. Ok, entonces continuamos con esto. Aforado. Y esto es bien importante porque todas las soluciones, todos los fármacos en infusión se tienen que aforar. Bien, vamos a ver. Dice, aforado, restituir una cantidad de volumen con el fármaco. Aquí te pongo un ejemplo. Si tengo una solución de 250 mililitros y una ámpula de 10 mililitros, a esos 250 de solución le quito 10 y después le voy a poner los 10 del fármaco. Te lo dibujo. No es tan complicado. Aquí tengo una solución. A ver, lo voy a volver a dibujar porque salió muy feo. Aquí tengo una solución de 250 mililitros. ¿De acuerdo? De solución salina. Aquí hasta aquí hay 250. Y tengo una ámpula de 10 mililitros, ¿no? Aquí, de fentanilo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que a estos 250 le voy a quitar solo 10 mililitros que después voy a poner del fármaco aquí y van a quedar 240 mililitros de la solución. Entonces, 240 mililitros de la solución más los 10 del fármaco son 250 mililitros. Este es el principio fundamental de aforado. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan complicado y es sencillo. Generalmente los aforados estándar en el paciente adulto son múltiplos de 50. Son 50, 100, 150, 200, 250 o 500. Y en el caso de los niños son múltiplos del 20 o del 24. En los niños llega a ser como un poquito más difícil porque pues es un tema más extenso, ¿no? Entonces los niños son múltiplos del 20, 40, 60, 80, 100, 120 y casi siempre 160 o 150 mililitros. Generalmente no pasan a más, debido a que los niños, bueno, su demanda de agua es más leve y es importante no inundarlos, ¿no? Porque tardan más en liberar la cantidad de fármaco excesivo que entra en su cuerpo. Entonces, si no hay más, continuemos. Fármacos
cardiovasculares. Hoy vamos a hablar de los primeritos, ¿no? De los más relevantes, de los que con más frecuencia vamos a trabajar en la medicina de urgencias y emergencias. El ácido acetil salicílico, este es uno de los fármacos más socorridos en toda la medicina de emergencias por una gran cantidad de objetivos, ¿no? Lo podemos usar tanto, aquí dicen anginas estables o instables en pacientes con algunas cardiopatías. También menciona que lo podemos usar en infarto, ¿no? Y sí, la realidad es que sí es bastante útil. Es un fármaco que es bastante noble y generalmente se asocia a buenos resultados. Pero vamos a hablar un poco de la aspirina. El nombre comercial es aspirina, aunque pues ya ahora los laboratorios han hecho sus versiones genéricas. Pero pues el nombre del fármaco es ácido acetil salicílico. Entra dentro de los fármacos antitrombóticos, antipiréticos, antiagregantes plaquetarios. Su tiempo de acción es de 15 a 30 minutos. Su mecanismo de acción dice, inhibe la COX de la acetilarla y esto bloquea la formación de tromboxano A2, disminuyendo la agregación plaquetaria. También disminuye la formación de prostaglandinas. Quiere decir que también es un buen analgésico. Las prostaglandinas son moléculas que tienen como principal objetivo inflamar y, por supuesto, generar dolor. Y dice que bloquea la formación de tromboxano A2. Quiere decir que va a evitar que las plaquetas de la sangre se sigan pegando unos al otro. El tromboxano es un predecesor de la fibrina, que la fibrina es como un pegamento para las plaquetas. Entonces va a evitar que la sangre se siga coagulando, por así decirlo, aunque no es un anticoagulante. Sus contraindicaciones relativas es la hipersensibilidad. Así, totales, hemofilia, historial de sangrado gastrointestinal, úlceras gástricas en general, no solo péptica, y en niños menores a 18 años no usarse varicela o gripa debido a que pueden aumentar el riesgo de sangrado. Y pues va a ser muy difícil coagular a estos pacientes. Efectos secundarios, diarrea, acidez, erupción, sangrados y en sobredosis muy graves, tinnitus, vértigo, náuseas, vómito, ardor estomacal, sordera de un lado, hipoacusia. En casos muy severos se han asociado a ictericia, sobre todo cuando se usa en pacientes con enfermedad hepática, acúfenas y daño renal. Vía de administración oral. Esto solamente se administra a través de la boca del paciente. Se le da su pastillita o se le dan sus pastillitas según sea lo necesario y ya. La presentación tenemos varias. Tenemos las tabletas efervescentes, que son las que se pueden echar en agua y disolver, como una Alka-Seltzer, que son de 500 miligramos. Algunas como esta, de 500 miligramos, de 100 miligramos, perdón, de acción liberada, de acción prolongada. Y hay unas que son de 100 miligramos, que son las aspirinas junior, que son las que más vamos a usar en urgencias, sobre todo en pacientes cardiópatas. La dosis de adulto es de 160 a 325 miligramos vía oral. En la dosis pediátrica es de 1 a 5 miligramos por kilo por dosis. Máximo 325 miligramos al día. Y recuerden empezar siempre con la dosis más leve. Por ejemplo, si tuviéramos un paciente que pesa, ¿qué te gustará? 23 kilos. Le voy a dar una dosis de 2 miligramos de aspirina por 23 kilos. Entonces, 2 por 23. 2 por 23, 46. 46 miligramos para ese paciente, por ejemplo. Y en neonatos no se recomienda su uso.
debido a que hasta el día de hoy pues, no sabemos si de verdad sea beneficioso. Y en algunos casos se ha asociado a sangrados intestinales. Hola. Ok, entonces ahora vamos a hablar del clopidogrel, uno de mis fármacos favoritos. Bien, el clopidogrel es un fármaco antiplaquetario. Indicaciones, ¿cuándo se usa? Cuando se trata de reducir eventos aterotrombóticos, o sea, placas de grasa que se desprenden y se convierten en coágulos. El mecanismo de acción de esto es muy sencillo. Bloquea el componente P2Y12 de los receptores ADP en la superficie plaquetaria. Básicamente lo que hace a nivel de las plaquetas es evitar que los factores de coagulación se activen y eso va a evitar que la sangre se siga coagulando. Tiene muchos nombres, Plavix, Degregan, Flucogrel, Iscover o pues hay el genérico, ¿no? Que es este. La presentación es de 75 miligramos, el tiempo de acción es de 2 horas aproximadamente, contraindicaciones, hipersensibilidad relativa, absolutos, sangrado activo, ictericia y uso de repaglinida. Efectos secundarios graves, casi raros, pero que se han visto, sangrados gastrointestinales, moretones, o sea, hematomas, sangrados nasales, falla hepática, anafilaxia, angioedema, úlceras duodenales raras, cefalea, fiebre y alucinaciones. Su vía de administración es vía oral y su presentación es de 75 miligramos y hay otras de 300 miligramos. En el paciente adulto se usa una dosis de 300 miligramos, sobre todo en el paciente infartado. En el paciente pediátrico menor a 2 años, 0.2 miligramos por kilogramo como dosis única. En mayores a 2 años, 1 miligramo por kilogramo. Y en neonatos, 0.2 miligramos por kilogramo, dosis única. Esto en los niños ha demostrado ser bastante útil, ser bastante beneficioso y con baja tasa de complicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos. Nitroglicerina. Este es uno de los fármacos más controversiales en el aspecto de la farmacología en general, ¿de acuerdo? La nitroglicerina es un vasodilatador. ¿Qué quiere decir? Que es un dilatador de las arterias. O sea, su función meramente es dilatar las arterias coronarias. Genera óxido nítrico y por lo tanto disminuye la precarga cardíaca y el consumo de oxígeno. Sus indicaciones son muy pobres en las urgencias. Se basa en el infarto solamente cuando hemos confirmado a través de un electrocardiograma que no es un infarto de ventrículo derecho y en anginas de pecho. Nombre comercial, nitroglicerina, es el más común, nitrostat e isordil. Tenemos varias presentaciones, en este caso pues es un spray que viene de 400 microgramos y cada disparo es de 0.4 miligramos. ¿De acuerdo? Tiempo de acción de 2 a 5 minutos. Contraindicaciones, TCE severo, presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Si el paciente está tomando sildenafil, taldalafil, vardenafil, cualquiera de los fil, cualquiera de estos fármacos para la potencia sexual, no se puede usar. Y en pacientes con infartos de cara inferior o ventrículo derecho. Efectos secundarios, sobre todo náuseas, vómito y relajación de esfínteres. Claro, pues hipotensión. Interacciones, potencializa medicamentos antihipertensivos. Hay que tener cuidado si el paciente está tomando antihipertensivos porque podríamos hipotensarlo. Vía de administración sublingual
Hay dos presentaciones, unas que son perlitas y el Sprite, que ese es el más común. La dosis adulto solamente aplica aquí de 0.3 a 0.6 miligramos por disparo. Lo que trae el disparador es lo que le vas a dar. Cada 5 minutos puedes repetirlo cada dos veces. En niños y en adultos no aplica, no se usa. Ahora, atropina. Uf, uno de los fármacos más versátiles en el mundo de la medicina de urgencias. Bien, la atropina es un fármaco bien vicioso, como, como algo muy vicioso. El nombre comercial es Atropisa, este pues es de genérico, ¿no? Fármaco anticolinérgico, ¿de acuerdo? Su indicación principal tenemos dos opciones. Como un antibradicárdico en los pacientes intoxicados por organofosforados o en un paciente que vamos a intubar. Mecanismo de acción: deprime la estimulación del nervio vago. Quiere decir que desactiva el nervio vago y genera un efecto positivo. Entonces, si el nervio vago le estaba diciendo al corazón, haz bradicardia, la atropina le dice, no, haz taquicardia, haz taquicardia. Eso es un inhibidor del nervio vago. Tiempo de acción es muy rápido, de 1 a 5 minutos. Generalmente toma un poco menos, pero los libros dicen que de 1 a 5 minutos. Y contraindicaciones: glaucoma, taquicardia, bloqueos de alto grado, porque no es que esté contraindicado, es que simplemente no van a funcionar. Efectos secundarios: cefalea, desorientación, taquicardia, gerostomía, diplopia, o sea, visión borrosa, retención urinaria y midriasis. Ese es un efecto, pues, bien común, ¿no? Del paciente con atropina. Vía de administración: intravenoso, intraóseo, endotraqueal. La presentación es esta, no hay más, no hay menos, es la única que existe en realidad. Es una atropina de 1 miligramo en 1 mililitro. Tenemos varias dosis disponibles. La más común en la que nos vamos a enfocar ahorita es para la bradicardia. Hay libros como el Goodman que te dice 0.5 miligramos cada 3 a 5 minutos. Y el paciente de ACLS, y ACLS dice 1 miligramo completo. Ahí pues habrá como que criterios, ¿no? Los síndromes colinérgicos de 1 a 6 miligramos por kilo. Ah, como preinductor, 1 miligramo también. Aquí te pongo varias dosis de rango, pero es 1 miligramo. En los niños, aquí sí aplica solamente cuando en los niños es de 0.02 miligramos por kilo. Máximo 0.5 miligramos por dosis. Repetir solo una vez. O sea, si no funcionó, puedo dar una segunda dosis y ya. En el toxíndrome colinérgico, aquí tenemos una variante un poco más larga, 0.05 a 0.1 miligramo por kilogramo intravenoso, cada 5 minutos también. Y si en 10 minutos el paciente no ha mejorado, lo voy duplicando hasta máximo 40 miligramos. En los neonatos, pues no se recomienda, excepto en los pacientes que estén siendo intubados, que llevan varios intentos de intubación no exitosos. Pues aquí sí se usa con una dosis de 0.02 miligramos por kilo, que para un neonatito es, ¿cómo te lo puedo decir? A ver, para un neonatito sería pura agua, o sea, literal. Administrarle, administrarle 0.02 miligramos por kilogramo a un neonato. O sea, hay neonatos que pesan 1 kilo, o sea, le tocaría 0.02. O hay neonatos que los prematuros tardíos, que son los que más van a hacer bradicardia refleja durante la intubación, o los prematuros extremos. O sea, un paciente prematuro extremo de 800 gramos
0.02 miligramos por kilo, a veces es mejor darles pura agua, ¿no? Pero aquí está la dosis que tienes como referencia para poder trabajar con base en ello y es útil. Ok, continuamos. Epinefrina, la famosísima adrenalina, ¿de acuerdo? Es un fármaco, es una catecolamina simpaticomimética. Quiere decir que aumenta todo lo que tenga que ver con adrenalina meramente. El nombre comercial, pues ya se conoce como epinefrina, aunque esta es una foto vieja que la nombra como pinadrina. Mecanismo de acción, alfa y beta agonista. Su tiempo de acción es en menos de un minuto. No hay contraindicaciones absolutas, solo relativas en hipertensión y glaucoma. Efectos secundarios, crisis hipertensiva, cefalea, es la más común, evento vascular cerebral, sí pasa, edema pulmonar y el más común, ansiedad. Vía de administración, intravenoso, intraóseo, endotraqueal. Presentación, en México solo existe una, esta, 1 miligramo en 1 mililitro. En el paro cardíaco, en el adulto es 1 miligramo cada 3 minutos, cada 5 minutos, de 3 a 5 minutos. Ya no se recomienda el endotraqueal, se recomienda más el intravenoso porque es el que más efecto tiene, pero pues también ahí está la dosis endotraqueal. ¿De acuerdo? En bradicardia, 2 a 10 microgramos por minuto, aunque es mejor aplicar en dado caso atropina. Y anafilaxia, en menores de 12 años, 0.03, perdón, miligramos, o sea, 300 microgramos en el vasto medio. Y en el paciente adulto normal, 0.5 miligramos igual en el vasto medio. Se inyecta intramuscular. La dosis de paro cardíaco en el pediátrico es de 0.01 miligramos por kilo cada 3 a 5 minutos. En hipotensión postparo, 0.1 a 1 microgramo kilogramo minuto. Choque frío, 0.05 a 1 microgramo kilo minuto. O sea, puedes empezar con 0.05 o inmediatamente con 1 microgramo kilogramo minuto, pero lo más recomendable, recuerden, siempre es dosis bajas. Y en anafilaxia, ya te dije, ¿no? O sea, dale 300 microgramos. Y para que no estemos ahí tanteándole. Neonatos, en el paro cardíaco es la más común, 0.01 miligramos por kilogramo. O máximo de 0.03 miligramos por kilo. Y en hipotensión postparo y en choque, 0.05 a 0.5 microgramos por kilogramo en un minuto. La adrenalina es un fármaco bastante versátil con el que estaremos trabajando mucho. Ok, bien, continuemos. Lidocaína. Este es un antiarrítmico, ¿de acuerdo? La lidocaína es un antiarrítmico clase 1B. Tiene también efectos analgésicos, más bien anestésicos. Sus indicaciones es en dolor, anestesia local y arritmias ventriculares. El mecanismo de acción es suprimir el automatismo el de conducción al aumentar el umbral, bloqueando la iniciación y conducción de impulsos nerviosos. Básicamente, lo que hace esto es cerrar la membrana al paso de sodio y alentar el proceso cardíaco. Eso es lo que hace la lidocaína, en pocas palabras. Tiempo de acción de 45 a 90 segundos. Contraindicaciones totales, síndromes Stokes-Adams, Wolff-Parkinson-White y bloqueos de alto grado. Efectos secundarios, bradicardia, bloqueo cardíaco, vasoespasmo, náusea, vómito, ansiedad,
pero lo más común es bradicardia. Interacciones, todo lo que sea antiarrítmicos los va a potenciar. Vía de administración, las preferidas, intravenosa o intraósea. Hay dos presentaciones, esta que es de 10 miligramos por mililitro, que es al 1%, o al 2%, que equivale a 20 miligramos por mililitro. Y esta de aquí es al 2%. En el adulto tenemos varias dosis, pero las vamos a tomar para las arritmias letales, que es de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo. Y la siguiente, o sea, de partida de la segunda dosis, 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo. Y en los niños es igual de 1 miligramo kilogramo. Y la siguiente dosis es de 20 a 50 microgramos por kilogramo. Y en neonato es de 1 miligramo kilogramo, igual la segunda dosis de 20 a 50 microgramos por kilogramo. Es un fármaco bastante versátil, la verdad es que es un fármaco muy práctico. Ahora vamos a hablar de la amiodarona. La amiodarona es otro fármaco antiarrítmico. Es uno de los fármacos más elegidos y solicitados en el ACLS porque es el más sencillo de usar. ¿De acuerdo? La amiodarona es un antiarrítmico clase 3. ¿De acuerdo? Bloquea los canales de potasio. Básicamente le cierra el paso al potasio en la membrana celular para ralentizar el proceso de polarización y despolarización cardíaca. Mecanismo de acción, inhibe los canales de potasio, ya quedó claro, y actúa directamente en el corazón. Indicaciones, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, aunque también con pulso se puede, RCP, evidentemente no la RCP, sino las arritmias letales, taquicardia ventricular recurrente y pues con pulso, ¿no? Tiempo de acción es inmediato. Sus contraindicaciones tienen muchísimas, pero la más importante es embarazo, enfermedad del seno enfermo y, o más bien, insuficiencia cardíaca. Efectos secundarios, hipotensión, vértigo, náusea y vómito. Interacciones hay muy pocas, entonces solamente los diuréticos pueden hacerse un poco más potentes. Ya administración, intravenoso o intraósea. Aquí sí no hay más. Presentación es esta que viene aquí, esta es cordarone, pero todas traen la misma dosis, 150 miligramos entre 3 mililitros. Hay dosis en el adulto. ACLS te marca que en paro cardíaco la primera dosis es de 300 miligramos. La segunda dosis, si es que fuera necesario, es de 150 miligramos. Y en pacientes con pulso, 150 miligramos en 100 de solución salina en 20 minutos. La dosis pediátrica es de 5 miligramos por kilo. ¿De acuerdo? Y la segunda dosis puede ser hasta de 15 miligramos por kilo. En los neonatos es igual de 5 miligramos por kilo la dosis inicial y si se requiere una segunda dosis, se puede usar una dosis máxima de 10 miligramos por kilo. Entonces no pasa nada, es un fármaco también bastante seguro. Adenosina. Bien, la adenosina pues es un fármaco antiarrítmico también. Es el fármaco pues, que más vamos a usar, porque así lo marca ACLS, en taquicardia supraventricular estable. Aunque también no lo dice ACLS, pero hay estudios que demuestran que se puede usar en inestables, siempre y cuando no esté hipotenso. ¿De acuerdo? El mecanismo de acción es que activa receptores purínicos, relaja la musculatura cardíaca y aumenta la lentitud en la que entra el calcio en el corazón. Básicamente lo que hace es también de alguna forma indirecta cerrar los canales de potasio y de calcio para alentar el corazón. Su tiempo de acción es extra corto, es de 10 a 15 segundos, o sea, es muy pobre su vida media. Contraindicaciones, pues básicamente no hay como ninguna.
absoluta, pero sí relativas, que son bloqueos de tercer grado, bueno, bloqueos cardíacos de alto grado, EPOC y asma. Efectos secundarios, dolor en el pecho, rubor, el paciente puede decir que siente que tiene mucha ansiedad, asistolia temporal, que no dura más de 10 segundos, bradicardia y algunas ectopias ventriculares, pero esas son muy extrañas, ¿de acuerdo? Vía de administración, intravenosa o intraósea, es bastante útil cualquiera de las dos. La presentación viene así, de 6 miligramos en 2 mililitros. En el adulto, la primera dosis se usa de 6 miligramos, se puede usar una segunda y una tercera de 12, y hay artículos que dicen que puedes usar una segunda de 12 y una tercera de 18. Y en los niños es de 6 miligramos o 0.2 miligramos por kilo. Máximo 12 miligramos. Y en neonatos pues no se usa. En realidad en neonatos no hay aplicación. Dopamina. Este fármaco es padrísimo. Ay, se volvió a salir. Ok, dopamina. Esta es una catecolamina también simpaticomimética, o sea que también actúa a nivel cardíaco. Sus indicaciones principales son insuficiencia cardíaca congestiva de cualquier ángulo, izquierdo o derecho, shock séptico, ¿no? Insuficiencia renal, ahí más o menos, muy pobre su evidencia, pero también se dice por ahí. Mecanismo de acción es un beta y alfa agonista, quiere decir que actúan los receptores alfa y beta, aumentando la frecuencia cardíaca. Tiempo de acción, menos de 10 minutos. Contraindicaciones, arritmias ventriculares y feocromocitoma, de acuerdo a exceso de hierro en la sangre. Efectos secundarios, angina de pecho, hipertensión, cefalea y vómitos son las principales, aunque también se ha estudiado que puede provocar arritmias. Interacciones. Disminuye la concentración de propofol, o sea que si estás administrándolo junto con propofol, el propofol se va a ir inactivando. ¿De acuerdo? Vía de administración, intravenoso, intraóseo. Presentación, es esta 200 miligramos en 5 mililitros. En adulto, la dosis es de 5 a 10 microgramos por kilogramo. Y en bradicardias, de 2 a 20 microgramos por kilo. Ojo, nunca se debe administrar en bolo, esto se debe aforar, ¿de acuerdo? Se aforan, generalmente el estándar es de 400 miligramos, dos ámpulas en 100 o 250 mililitros de solución salina. En los pediátricos es de 2 a 20 microgramos por kilogramo por minuto, con un incremento de máximo hasta 10 microgramos. Y en pediátrico igual, de 2 a 20 microgramos kilogramo por minuto, y es un fármaco pues bastante versátil, aunque también es de riesgo. Norepinefrina. Este es uno de mis fármacos favoritos en el mundo mundial. La norepi es un fármaco también vasopresor y también es un agonista adrenérgico, que quiere decir que básicamente actúa aumentando la frecuencia y la fuerza del latido del corazón y presiona los vasos para poder hacer así vasoconstricción, pues meramente, los apachurra, ¿de acuerdo? Además, también sus indicaciones son en estado de shock, básicamente shock séptico o shock cardiogénico. Tiempo de acción es de 1 minuto. Contraindicaciones, trombosis vascular y hipovolemia, ¿de acuerdo? Este fármaco no se debe usar en hipovolemia debido a que va a generar estasis venosa. Efectos secundarios, taquicardia, hipertensión, necrosis, sobre todo, cefalea y ansiedad. Interacciones, si se combina con atropina, puede generar hipotensión refleja, ¿de acuerdo? Vía administración intravenosa o intraósea,
Presentación, 4 miligramos en 4 mililitros. Es esta ámpula que tienes del lado izquierdo, es esta de aquí. En el adulto, la dosis es de 0.1 a 2 microgramos por kilogramo por minuto. Exactamente, en niños es la misma, excepto en neonatos. En neonatos es de 0.05 a 0.1 microgramos por kilogramo. Y en los adultos generalmente esto se afora 8 miligramos, o sea, 2 ámpulas en 250 mililitros de solución. Y en los neonatos se afora una ámpula en 20 o 40 o 60 mililitros de solución. ¿De acuerdo? Salina o glucosa. De preferencia, glucosa. Al 5%. Sedantes. Vamos a entrar a la parte de sedaciones. Bien. Denme un segundito. No sé qué estoy haciendo, muchachos. Ok, sedantes. Estos fármacos son básicamente todos los que se usan para mantener a un paciente dormido por cualquier situación, porque tiene un AVC, tiene una lesión cerebral traumática, está cursando con una cirugía o lo tuve que sedar porque tenía un estado epiléptico, mil razones. ¿De acuerdo? Son los fármacos que se usan para mantener dormidos a los pacientes. ¿Son peligrosos? Sí, si no se aplican y no se usan de forma adecuada, pues sí podemos generar mucho daño en el paciente, ¿de acuerdo? Son muy pocos los que abordaremos nosotros, pero pues vamos a iniciar con este, el Propofol, alias la, la lechita mágica, le dicen los anestesiólogos. ¿Por qué? Porque es blanco y parece leche. El nombre comercial en el país es Recofol, aunque pues también existe el Propofol 100% así, ¿no? Sin patente. Clasificación, es un anestésico general, o sea, el paciente se duerme. Oye. Indicaciones, mantenimiento de la anestesia general, sedación y estatus epiléptico superrefractario, aunque eso ya es más hospitalario. Mecanismo de acción, es un anestésico de acción corta, ¿de acuerdo? Por lo que su efecto es generar depresión del sistema nervioso central, agonizando, o sea, quitando a los receptores del ácido aminobutírico y de esa misma forma bloquear los receptores del NMDA, provocándole al paciente que no pueda despertar, provocándole un estado de sueño, un estado de sedación. No es sueño, está sedado, pero esto no quita el dolor. El tiempo de acción es de 9 a 50 segundos y su vida máxima es de 3 a 10 minutos. Contraindicaciones totales, el paciente que es alérgico a huevo y a la soya, porque su compuesto químico es muy similar al de la soya. Efectos secundarios, hipotensión, en su mayoría. Respiratorio, apnea, hipoxia e hipercapnia. En el sistema nervioso central son muy raros los efectos. En el sistema nervioso central los efectos son muy extraños, pero el principal pueden ser que el paciente haga mioclonías, o sea, que el paciente mueva la mano, de repente, o a veces también los pacientes pueden hacer este proceso que se llama opistonos, que es también que hacen contracciones involuntarias de alguna forma, pero no califican como convulsiones. ¿De acuerdo? Sus interacciones es básicamente que cualquier fármaco sedante anestésico lo hace más potente y también más volátil. Este se puede administrar vía intravenosa, vía intraósea también. La ampolleta en todos lados solamente está disponible de 200 miligramos en 20 mililitros.
Es un inductor. La dosis es de 2 a 3 miligramos por kilogramo. El mantenimiento es de 2 a 6 miligramos kilogramo por hora. Y es bastante seguro. ¿De acuerdo? En los niños mayores a 3 años, de 2.5 a 3.5 miligramos por kilo. Y el mantenimiento de 7.5 a 18 miligramos por kilo. En neonatos de 1 a 2.5 miligramos por kilogramo en un minuto, y después de eso, 1 miligramo por kilogramo, y básicamente, o sea, se da una dosis de inicio y después se diluyen, bueno, esto no se diluye ni se afora, se pasa la cantidad de ámpulas que tú quieras a una botella vacía de solución, sobre todo de solución salina, y se administra en tu bomba de infusión. Listo, lo siento, perrito que ladra mucho. Entonces, este fármaco, por ejemplo, lo que generalmente se hace es pasar 5 ámpulas, o sea, 1 gramo, que son 100 mililitros, a una botella de solución salina de 100 mililitros, y ahí eso es lo que se conecta directo a la bomba de infusión para poder hacer la dosis, ¿de acuerdo? Midazolam, básicamente este es uno de los fármacos más recurridos, pues, porque también es de los más baratos que tenemos. Tiene muchos nombres comerciales, como Relacum o Dormicum, y pues tenemos varias presentaciones, o sea, tenemos varias versiones de 15 miligramos en 3 mililitros, es la más común, de 5 miligramos en 5 mililitros, como la tienes aquí, o de 50 miligramos en 10 mililitros. Es un fármaco benzodiazepínico, se puede aplicar como sedante y como anticonvulsivo. Su mecanismo de acción es inhibir el ácido aminobutírico y facilita la apertura de los canales de cloruro, por lo tanto, pues va a reducir la polaridad de la membrana de la neurona y lo va a hacer más que transmita los impulsos eléctricos más lentamente. Tiempo de acción de 1 minuto a 1 minuto y medio. ¿De acuerdo? Contraindicaciones, solamente que el paciente es relativo, intoxicación alcohólica. Efectos secundarios, hipotensión, depresión respiratoria, náuseas, vómito y ataxia. Interacciones, todos los fármacos del sistema nervioso central se potencializan con el Relacum, bueno, con el midazolam. Vía de administración, intravenosa, intraósea, intramuscular, esta sí se puede inyectar. En el adulto la dosis para convulsiones es 5 miligramos intramuscular o intravenosa, con un máximo de 20 miligramos. Y como inductor de 0.1 a 0.4 miligramos por kilogramo. En los niños, las convulsiones se van a controlar con 0.2 miligramos por kilo, con un máximo de 10 miligramos. ¿De acuerdo? Y en neonatos de 0.06 a 0.15 miligramos por kilogramo dosis. Menores a 32 semanas, o sea, a 32 semanas de nacido, 0.03 miligramos kilogramo hora, o mayor a 32 semanas, 0.06 miligramos por kilogramo hora. Y generalmente lo que hacemos es aforar 30 miligramos, 60 miligramos, o sea, en este caso que fueran de 15 mililitros las ámpulas,
3, 6, 12 mililitros, o sea, 4 ámpulas para 4 horas más o menos, se hace la dosis. Diazepam, bueno, el diazepam es un fármaco bastante versátil, bastante útil, sobre todo en estados epilépticos. Un beso chiquitito, como con la de amiguito. Bien, en el caso del diazepam, es igual una benzodiazepina. Se usa en estados epilépticos, en pacientes con muchísima ansiedad, pacientes que están cursando con un proceso superagudo de convulsiones, pero pues no es su única contraindicación, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que su mecanismo de acción es muy similar al del midazolam, inhibe el receptor GABA, por lo tanto, aumenta el efecto depresor del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Igual aumenta la permeabilidad de los canales de cloruro y pues eso va a alargar el potencial de acción en la neurona, en la membrana de la neurona. El tiempo de acción es de 1 a 5 minutos, en vía rectal 10 minutos y generalmente dura hasta 2 horas el efecto, o sea, su vida media es hasta de 2 horas, ¿de acuerdo? Contraindicaciones, pues alergias a las benzos, raramente, bueno, miastenia gravis y apnea, ¿no? Directamente. Efectos secundarios, hipotensión, vasodilatación, amnesia sobre todo, depresión, cefalea, alteraciones en la salivación, generalmente salivan demasiado, náuseas y apnea. Interacciones con alcohol, igual que con todos los fármacos opioides, todos los que sean depresores del sistema nervioso central, los potencializan, ¿no? Le pegan duro al sistema nervioso central. Aguas con ellos. Vía de administración, intravenosa o intramuscular, según sea el caso. La presentación es esta, de 10 miligramos en 2 mililitros, o sea, es inyectable. En el estatus epiléptico, en el adulto, puedes administrar 2 miligramos cada 5 minutos. ¿De acuerdo? Para sedación, no te lo recomiendo porque es muy agresivo. En los niños, en estado epiléptico, mayores a 30 días, niños mayores a 30 días, de 0.01, de 0.1, perdón, a 0.3 miligramos por kilogramo por dosis. ¿De acuerdo? Y en neonatos, de 0.1 a 0.3 miligramos kilogramo dosis para el control de la convulsión. Este fármaco no te lo recomiendo para nada como un sedante debido a la agresión tan fuerte que genera sobre el sistema nervioso central. De verdad deprime el sistema nervioso central muy fuerte y podríamos llevar al paciente a apnea sin que queramos llevarlo a apnea, ¿no? Entonces, aguas ahí, aguas ahí. En este caso, pues también el fentanilo tiene efectos anestésicos, aunque no es su función principal. El fentanilo, perdón, el fentanilo tiene como objetivo ser un fármaco analgésico, o sea, que quite el dolor. Básicamente en México no existen como muchas patentes, solo el Fenodiv, que es el que está aprobado por la Secretaría de Salud, debido a que el fentanilo es un fármaco estupefaciente. Entonces su producción y su administración es bastante controlada, ¿de acuerdo? Porque pues es un fármaco que genera adicción y que genera efectos nocivos sobre el sistema nervioso central. El nombre comercial pues es Fenodiv en este caso. Ya te dije que es un analgésico opioide sintético, o sea, viene directo del opio, se sintetiza del opio. Mecanismo de acción, actúa sobre los receptores mu y kappa en el cerebro, generando una inhibición del dolor. ¿Qué quiere decir? No lo quita, solamente engaña al cerebro y hace que no lo sienta como dolor. ¿De acuerdo? El tiempo de acción es inmediato y su vida pues es prolongada, llega a ser hasta de 1 hora. Contraindicaciones, pues realmente no hay como ninguna absoluta. Las que te enumero ahí son
pues parciales. Efectos secundarios, bradicardia, hipotensión, paro cardíaco, paro respiratorio, perdón, y el tórax leñoso, ¿no? Que hace que los músculos del tórax se contraigan y el paciente no pueda respirar y sea difícil ventilarlo incluso. Interacciones, benzodiazepinas y el óxido nitroso también potencializa su efecto. Vía de administración, intravenoso, intraóseo, intramuscular, intranasal. Básicamente, pues, hay muchas. Pero pues el más efectivo es intravenoso o intranasal. Presentación, solamente hay una de 500 miligramos en 10 mililitros o 0.5 miligramos entre 10 mililitros. En el paciente adulto se usa como preinductor con una dosis de 2 a 3 microgramos por kilogramo y como analgésico de 0.5 a 2 microgramos por kilogramo intravenoso. En los pediátricos de 2 a 12 años como inductor de 1 a 5 microgramos kilogramo dosis, o sea, igual, todos por dosis. En adolescentes menores a 50 kilos, como analgésico, se usa 2 microgramos por kilogramo. Y en el neonato, como preinductor, de 1 a 4 microgramos kilogramo intravenosos lento y como analgésico, de 0.5 a 3 microgramos kilogramo intravenoso. Es peligroso, es un fármaco al que hay que tenerle no miedo, pero sí respeto debido a que sus efectos adversos pues sí pueden ser bastante lesivos para los niños. ¿De acuerdo? Bien. Fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Continuemos, perdón, una pequeña pausa técnica. Bien, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, estos son de los que pues, más vamos a usar en el medio de las urgencias pues, para controlar el dolor, para manejar sintomatología álgica en el paciente pues, que sea de trauma o que esté enfermito, que lo acongoje, que le lela algo, se dice por ahí vulgarmente, que le lele. Bueno, básicamente los antiinflamatorios, analgésicos, no hay los fármacos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos son todos los que no son sintetizados de un esteroide. Todos los que no son dexametasona, hidrocortisona, betametasona, todo lo que no termine en ona es, es analgésico antiinflamatorio no esteroideo, llamados también AINES. Ya AINES, bueno, en realidad ya se llama AINES, pero es la AINES. Bien, vamos a empezar. Qué pésimo chiste. Los fármacos que vamos a tener acceso con más
comodidad, con más practicidad, es principalmente el ketorolaco, el toloco, dependiendo de si es una viejita de 80 años la que te dice que le lee el lago. El ketorolaco básicamente pues es más común verlo en genérico que en patente, pero bueno, el patente se llama Dolac o Supradol. Es un antiinflamatorio no esteroideo. Su indicación principal es en dolor moderado a severo, que tenga asociación a un proceso metabólico, a un proceso de inflamación. Su mecanismo de acción es que inhibe a la ciclooxigenasa 1 y 2, por lo tanto, pues va a disminuir la producción de prostaglandinas y con eso va a tener efectos antiinflamatorios, papá. Básicamente, el chiste de estos medicamentos es que van a quitarte el dolor, quitando la inflamación. Este tiene muy malos efectos antipiréticos, o sea, este no te quita la fiebre, pero pues también ahí en los libros dice. Bien, tiempo de acción, que es lento, es como de 30 minutos. Es como de 30 minutos, es lento, lento. Contraindicaciones, pues básicamente que sea alérgico a los AINES, sangrados gastrointestinales, y eso aplica para todos los pacientes con sangrados gastrointestinales. Si tienes sangrado gastrointestinal, los AINES no son para ellos. ¿De acuerdo? Efectos secundarios, hipertensión, neforesis, prurito, o sea, en las manitas, en el cuerpecito, le salen ronchas, ¿de acuerdo? En casos muy severos, pues insuficiencia hepática, ictericia, uh, diarrea, broncoespasmo y ya, básicamente. Su presentación son ampolletas inyectables de 30 miligramos en un mililitro y se pueden administrar intramuscular o intravenoso. En los adultos, tú dale con todo, no dale sin miedo. Puedes darle hasta 2 ámpulas intravenoso, intramuscular y no pasa nada. Solo procura no pasar la dosis total de 120 miligramos en un día. ¿Por qué? Porque ya eso sí es peligroso. ¿De acuerdo? En los niños sí hay que ser un poquito más cuidadosos. La dosis en niños menores a 2 años es de 0.5 miligramos por kilogramo. Lo que te des lo que le inyectas. Y en niños mayores a 2 años, a 16 años, que pesen menos de 50 kilos, 1 miligramo por kilogramo. O sea, si el niño pesa 30 kilos, dale 30 miligramos, ¿no? Básicamente. Y en pacientes adultos, bueno, en adolescentes de 17 años para arriba, dale la de adulto. No pasa nada. Dale, sin miedo. Es muy seguro. Neonatal, solamente pacientes mayores a 14 días de nacido. O sea, antes de eso, no, olvídatelo. Y su dosis es de 0.5 miligramos por kilogramo por dosis. Es un fármaco bien padre. Luego viene el famosísimo paracetamol. ¿Cuántos memes no hay del paracetamol, no? Pero es el más barato, es el más sencillo de usar, es el más práctico, es el más todo. Bien, pues tenemos muchas versiones. Hay intravenoso, vía oral, perdón, jarabes, jarabes, tabletas, cápsulas, suspensiones, gotas. Uf. O sea, creo que el que inventó el paracetamol lo que quería era hacerse rico, ¿no? Básicamente. Bien, entonces decíamos que pues el paracetamol es un fármaco bastantísimo, segurísimo, practicísimo, baratísimo, entre muchas otras cosas. El nombre genérico pues es paracetamol, aunque hay Tempra, Tylex, Mejoral, Tylenol, uh, el del mono amarillo, no me acuerdo cómo se llama, hay muchos.
Es un analgésico antipirético, entonces pues también quita el dolor a través de la antiinflamación, aunque también este es el mejor antipirético de todos. Este sí baja la fiebre, ¿va? Indicaciones, fiebre, dolor, fiebre, sobre todo fiebre. Mecanismo de acción, genera analgesia a través de la inhibición, perdón, de la activación de las vías serotoninérgicas e inhibe el sistema nervioso central. Básicamente, aumenta la cantidad de serotonina del cerebro para poder disminuir el efecto excitatorio de la dopamina y eso pues, va a generar de alguna manera analgesia. Y como antipirético, pues le va a pegar directamente al centro regulador de la temperatura en el hipotálamo y le dice así como, ya estate en paz y baja la fiebre. Bien. Efectos secundarios, dolor abdominal, sobre todo en intoxicación, vómitos, diarrea, aquí sí, insuficiencia hepática, muy grave cuando se intoxican, ¿de acuerdo? Úlceras bucales, pues son las más comunes. Y el tiempo de acción como analgésico es de 10 minutos y de antipiresis es de 30 a 60 minutos, de media hora a una hora, ¿de acuerdo? Todo lo que sea anticoagulantes, algunos otros AINES y alcohol, perdón, me vi muy gringo, pues aumentan, duplican, triplican el riesgo de daño hepático, entonces hay que tenerle cuidado, este sí hay que tenerle cuidado. Presentaciones, pues ya te dije, no hay como 1,000 millones. La dosis en adulto es de 500 miligramos a 1 gramo. Nomás no te pases de 4 gramos al día, porque es tóxico, ¿de acuerdo? En infusión, puedes administrarlo de 12,5 miligramos por kilogramo, o igual puedes administrar 1 gramo o 500 miligramos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Los pediátricos, 15 miligramos por kilo en niños menores a 2 años, niños mayores a 2 años, 7,5 miligramos por kilogramo. De 10 a 33 kilos, 15 miligramos, de 33 a 50, 15 miligramos, y mayores a 50, pues dale la de adulto, ¿no? Mayores a 50 kilos, le da la de adulto y no pasa nada. Bien, y en neonatos pretérminos, o sea, que nacieron antes de que tuvieran que nacer, no se recomienda, aunque, bueno, si lo tienes que usar, pues puedes usar 20 miligramos por kilogramo como dosis única. Nacidos mayores a 32 semanas, menores a 4 semanas de nacido, 12,5 miligramos por kilogramo como dosis única. Y en niños mayores a 4 semanas de nacido, perdón, 15 miligramos por kilogramo, dosis única. ¿De acuerdo? Metamizol sódico. Pues básicamente el metamizol sódico es también conocido como la neomelubrina, como la prodolina. Ah, ya. El metamizol sódico es un excelente analgésico y antipirético. La verdad es que es mejor analgésico que antipirético. Su mecanismo de acción es inhibiendo la ciclooxigenasa 1, me parece, y pues relaja el músculo liso gastrointestinal, por lo tanto también es buen analgésico en el estómago. Tiempo de acción de 30 a 60 minutos y subida media intravenosa, intravenosa, intraósea de 3 minutos. Contraindicaciones totales, embarazo y lactancia. Ahí sí no se recomienda. A diferencia del tío paracetamol, que se recomienda incluso hasta en las embarazadas, el metamizol NL. Aguas. Efectos secundarios, trombocitopenia e hipotensión. Pero no es que el metamizol baje la tensión arterial. Por ahí hay un artículo que dice que se asocia a anafilaxia, a un tipo de anafilaxia que se está estudiando. ¿De acuerdo? La presentación es de 1 gramo en 2 mililitros. En los adultos, si se va a hacer intramuscular, le puedes administrar 1 mililitro, o sea, pues 500 miligramos o el gramo, pero sí, 500 miligramos cada 12 horas o el gramo una vez cada 24 horas. En niños, de 10 a 40 miligramos por kilogramo como dosis única, intramuscular o intravenosa, ¿de acuerdo? Y en neonatos, pues no se usa. Vamos ahí. Sí, no, en niños no, ¿eh? En neonatitos, no, totalmente contraindicado. Ahí sí, no.
NIWAS. Bien, vamos a hablar de los fármacos opioides, los primos del fentanilo, el tramadol, la nalbuphina, entre muchos otros. Son fármacos pues bastante peligrosos, controversiales, debido a que la mayoría de ellos generan adicción, generan dependencia y pues hay que pues, ser cuidadosos con ellos, ¿no? Bien, el tramadol es el más debilucho de todos estos primos, ¿no? El tramadol, su nombre comercial es Tradol, es tramadol, su presentación es de 100 miligramos en 2 mililitros, es un analgésico opioide, indicaciones, dolor moderado o severo, cardiogénico también. Mecanismo de acción, es un agonista de los receptores MU, como la vaca, MU, la vaca, MU. Tiempo de acción 30 minutos, contraindicaciones, todos los opioides están contraindicados en embarazadas, ya no hay más. Efectos secundarios, somnolencia porque seda, mareo, depresión respiratoria, hipotensión, náuseas y vómito. Interacciones, todos los opioides, todos los depresores del sistema nervioso central, incluyendo el alcohol, se potencializan con todos los opioides en general. Opioides potencializan los efectos depresores de cualquier sustancia sobre el sistema nervioso central. Vía de administración, intravenosa o intramuscular, intraósea. ¿De acuerdo? En los adultos se puede usar una dosis de 50 o 100 miligramos intravenoso, intramuscular. Y pues sí, básicamente es la dosis que hay disponible. Solo hay que ser cuidadosos, ¿de acuerdo? En niños mayores a 1 año, que es el único donde se usa, de 1 a 2 miligramos por kilogramo, dosis, y hay que ser muy cuidadosos, hay que administrarla leve, ¿de acuerdo? En caso de dolor severo, sobre todo en niños con cáncer, 50 miligramos cada 10 a 20 minutos intramuscular, sin sobrepasar los 250 miligramos, ¿de acuerdo? Y en los nematos, pues no se recomienda aquí, si no se recomienda. Nalbufina. Angolión. Bien, continuamos con la nalbufina, ¿de acuerdo? La nalbufina, pues su nombre genérico en México es nalbufina, el nombre patente es Bufigen. La clasificación, pues es un opioide, se usa en dolor severo, dolor cardiogénico, mecanismo de acción, igual que el anterior. Todos estos actúan solamente sobre los receptores Mu, delta y kappa. Tiempo de acción hasta de 3 minutos. Contraindicaciones, alergia, depresión respiratoria, los mismos que el tramadol, ¿de acuerdo? Efectos secundarios, exactamente los mismos que el tramadol. Aquí se potencializa el riesgo de tórax leñoso, entonces hay que ser muy cuidadoso ahí. Interacciones, todo lo que deprime el sistema nervioso central. Vía de administración, intravenosa, intraósea. Presentación viene así en ámpulas de 10 miligramos en 1 mililitro o este jarabe, perdón, esta otra solución que es de 100 miligramos en 10 mililitros. ¿De acuerdo? Ok. Dosis de adulto, 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas. Dosis máxima por día, 160 miligramos por día. Dosis pediátrica, 0.2 miligramos por kilogramo dosis. Y en neonatos no hay, no se recomienda. Bien. Y ya por último, para terminar, la buprenorfina, ¿de acuerdo? La buprenorfina es un fármaco también opioide, también se usa en el control del dolor, básicamente. El nombre genérico es buprenorfina, el nombre patente es Brospina. El mecanismo de acción, igual que los anteriores, actúa sobre los receptores Mu, delta y kappa. Tiempo de acción de 1 a 3 minutos. Contraindicaciones, todo lo que deprima el sistema nervioso central no se combina con buprenorfina.
y severso sin esfuerzo. Efectos secundarios, náuseas, vómitos, estreñimiento, visión borrosa, hipotensión, bradicardia. Interacciones, pues todo lo que deprime el sistema nervioso central. Vía administración, hay parches, entonces puede ser por vía transdérmica, intramuscular, intravenosa, intraósea. En ámpulas, lo tenemos así, de 0.3 miligramos en un mililitro, y hay tabletas de 0.2 miligramos, ¿de acuerdo? En el adulto, administramos una ámpula completa y se repite cada hora. La dosis pediátrica es de 2 a 6 microgramos por kilogramo por dosis. Y se puede repetir cada 30 o 60 minutos, y en los neonatos no se recomienda. ¿De acuerdo? Pues este es un tema muy complicado, es un tema largo, es un tema tedioso, pero espero que te haya gustado mucho, que te haya parecido interesante, y pues sin más que decir, por el momento sería todo y te deseo una excelente tarde y hasta pronto.